Para desplazarme a las secciones puedo irme por acá o por ir a formulario. Voy al formulario y empiezo con la primera información, que es el patrimonio. En el patrimonio, pues ya por definición, son todos los bienes y derechos apreciables en dinero. Y pues aquí hay botones donde me va a permitir ingresar la información. Este programa de ayuda, no se asusten que esto no, la DIAN no conoce esta información que ustedes van a diligenciar aquí en cada una de las secciones. Esto no trabaja en línea. Lo único que necesitan es tener una conexión a internet, ir a la parte de prevalidadores donde les indiqué al comienzo y lo van a trabajar en el escritorio. O sea, esto ya después ya la DIAN no tiene conocimiento. O sea que no les dé miedo diligenciar toda la información, la identificación de todas las personas que les donde tienen el efectivo, eso no, la DIAN no tiene conocimiento. Si lo tiene, lo tienes por la exógena. Pero esto les va a servir para que cuando vayan a presentar su declaración del año siguiente, pues sepan de dónde sale su patrimonio. O en el evento en que la administración tributaria lo requiera, pues ustedes pueden tener aquí una guía para efectos de determinar cómo está conformado su patrimonio. En el caso, por ejemplo, de los bienes efectivos en moneda extranjera adquiridos en el 2020, pues acordémonos que a partir del 1 de enero del 2017, todos los activos poseídos en moneda extranjera tienen como fecha de la estimación en moneda extranjera de la fecha de su reconocimiento inicial, es decir, en la fecha en que fue adquirido. Perdón, por eso todos los años en esta casilla, fecha de adquisición, está información de todas las tasas representativas del mercado que se encuentran publicadas en la Banco de la República desde el 31 de, bueno, desde el 1 de enero del 2017. Aquí está en orden descendente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, adquirieron un inmueble, un lote, por ejemplo, en Estados Unidos, por ser el ejemplo más típico, entonces buscan aquí el dólar estadounidense y que cuando lo adquirieron, que lo adquirieron en el año 2018, el 7 de mayo. ¿Cuánto le costó? Le costó $45,000. Entonces ya hace la conversión, bueno, son 450, $45,000, hace la conversión en pesos a la tasa representativa del mercado al 7 de mayo de 2018, que fue otra moneda, que fue en la India. Entonces, 45 rupias en pesos colombianos valen 1.904.000 pesos, 905.000 aproximadamente, y así sucesivamente. Entonces, aquí encuentra más o menos, son unas como 25, 27 monedas, y todas pues hacen la conversión a dólar y de dólar a pesos colombianos. Bueno, pongámosle aquí algo que sea más, bolívar no, la corona sueca. Entonces, 45 coronas suecas valen 14 millones de pesos. Listo. Bueno, aquí abajo hay todos los bienes adquiridos antes del 16. Entonces, se manejan con la TRM, la tasa representativa del mercado a 31 de diciembre. Si la adquirieron en el 2015, hacen la conversión a la TRM del año del 31 de diciembre y ese será su valor en pesos. Que la TRM, ¿a cómo estaba? Creo que estaba a 3.000. Por aquí hay una sección donde la tengo informada. Y ahorita vamos a mirar. Creo que la tengo aquí en deudas. La TRM a 31 de diciembre del 2016 valía 3.000 pesos con 71 centavos. ¿Listos? Bueno. Vámonos a la parte de efectivo. Aquí vamos a colocar todas las entidades cooperativas, financieras, incluyendo fondos privados de pensiones, perdón, de fondo voluntario de pensiones y los fondos de cesantías. ¿Por qué hago referencia a lo de los fondos de cesantías? A partir del 2017, pues no todos, pero sí algunos trabajadores en el certificado de ingreso de retenciones se les está certificando el valor de las cesantías que fueron depositadas en los fondos en febrero o marzo, más o menos de cada año. Entonces, a partir del 1 de enero de 2017, esas cesantías que no reportaban, no los pagadores,
pues se entienden efectivamente recibidas en calidad exigibles, y por estar recibidas en calidad exigible, así no estén en nuestros bolsillos, pero están en el fondo de cesantías, tenemos que registrar aquí una cuenta con los saldos que hemos venido declarando desde el 17 hasta el año 2020. Entonces, lo vamos a manejar como una cuenta de ahorros, que si vamos a retirar en el fondo X, pues vamos a manejar el retiro como una disminución del saldo a 31 de diciembre del año en que lo vamos a retirar, pero no tenemos que volverlas a declarar como ingresos, porque ya lo declaramos, hemos venido declarando cesantías desde el año 2017, 18, 19 y 20. Hay otros sistemas como los que maneja el FOMAC o los que trae el método tradicional, pues que las cesantías las tiene en su poder el empleador, o en el caso de los profesores del magisterio, pues les van liquidando año tras año y se las van actualizando con el último sueldo. Eso ya tiene otro sistema, pero en general, las cesantías que nos reporten nuestros pagadores en el certificado de ingresos y retenciones, esas cesantías se entienden recibidas y pues tenemos que incorporarlas de manera patrimonial como una cuenta de ahorros. Que si hicimos retiros, pues simplemente afectamos la cuenta y ya no tenemos que volver a declarar esos ingresos. Casos distintos a las de que están allí en los fondos a 31 de diciembre de 2016, esas sí no forman parte de nuestro patrimonio, sino hasta que la retiremos por las circunstancias que permite la ley, o porque nos retiramos de nuestra calidad de trabajadores, o porque la vamos a utilizar para vivienda, o porque la vamos a utilizar para educación. En ese caso, si las vamos a retirar, las del 16, las metemos como ingreso, retiros de cesantías, las sometemos a las exenciones que trae el artículo 106, si superan 350 VT los pagos anteriores a los 6 meses anteriores al retiro. Si está por debajo de ese promedio de 350, el 100% será ingreso por cesantías exento. No respetarán el límite del 40% en las 5.040 VTs. Así es como se maneja el tema de las cesantías. Y pues las metemos en nuestro patrimonio. Si esas cesantías las convertimos en ladrillos, es decir, la cambiamos las cesantías por un inmueble, pues ya podemos activar el inmueble ya como activo fijo en nuestro patrimonio. Activos fijos, bueno, inversiones. Aquí vamos a meter la parte de las acciones, los fideicomisos, CDTs, etcétera, etcétera, con lo que nos certifican a 31 de diciembre del 2020. Activos fijos, aquí quiero hacer referencia, y eso sí quiero hacer claridad, ¿por qué valor vamos a declarar los inmuebles? Generalmente nosotros cogemos los avalúos catastrales, los autoavalúos, pero generalmente y por regla general tenemos que tener en cuenta que el valor patrimonial de los activos en general es el mayor valor entre el precio de compra o el avalúo. El caso de los vehículos sucede exactamente lo mismo. Nosotros por error generalmente tomamos el valor de los vehículos por el valor que nos liquida el Ministerio de Transporte para efectos de calcular el impuesto de vehículos. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque es mayor el valor de compra que el avalúo que hace el Ministerio de Transportes. Entonces, así el vehículo lo compremos nuevo y lo saquemos del concesionario y ya valga 5 millones menos, siempre tenemos que tener como referente para el valor patrimonial el precio de compra. Si fue nuevo, pues incluyendo IVA, impuesto al consumo, porque si no, nuestra actividad no es compra-venta de vehículos, pues esos impuestos, pues sobre todo el IVA, no va a ser impuesto descontable, entonces eso forma un mayor valor del bien. Entonces tendremos que declarar el vehículo por el precio de compra. Y la misma norma nos permite año tras año, pues para efectos de poder tener pues un soporte patrimonial para efectos de un préstamo bancario, etcétera, etcétera. Todos los activos, por ejemplo, para este año, podemos coger el valor patrimonial declarado en renta 2019 y aplicarle este porcentaje, el 3.90. Podemos incrementar el valor de nuestros activos por este factor, por este porcentaje que está vigente para el año grabable 2020. ¿Qué más les cuento sobre esto? Bueno, esto en cuanto a las normas generales de los valores patrimoniales. Aquí hay unos botones que están en grises, de color gris, y tiene que ver con los activos omitidos en moneda nacional, los activos omitidos en moneda extranjera y las deudas inexistentes. Todos conocemos, o bueno, no todos, porque no todos tenemos que saber de todo, pero sí
hay una figura que se llama la normalización. La normalización y que está también en el proyecto de reforma para el año 21, vigente para el año 2022, que tiene que ver con el saneamiento, por llamarlo de alguna forma, de los activos omitidos, ya sea en Colombia o los activos omitidos en el exterior. Y también pues aquellas deudas inexistentes que nos sirvieron en algún momento para desvirtuar de pronto una omisión de ingresos y nos inventamos deudas y las metimos allí para disminuir nuestro patrimonio bruto y poder justificar así un incremento patrimonial. Entonces, o deudas que de pronto no están soportadas con documentos de fecha cierta. Entonces, eso hace que tengamos que retirarlas de nuestra declaración para efectos de poder aumentar nuestro patrimonio líquido. Entonces, los contribuyentes que no hicieron uso en años anteriores de la figura de la normalización, pues si van a presentar la declaración de rentas 2020, pero ya conocen el proyecto de reforma, pues ya saben todos que para el año siguiente, o sea, para el año 2022, también va a existir la figura de la normalización a una módica tarifa del 17%. Entonces, si yo omití activos en moneda nacional o en moneda extranjera y no quiero acogerme al beneficio de la normalización, pues puedo hacer uso del artículo 239 raya 1 y es incluya los activos acá. Los activos son, identifíquelos, descríbalos y meta aquí los 100 millones de pesos que valía su activo omitido en moneda nacional. Entonces, ¿qué pasa con estos 100? Los informa en su patrimonio, pero en renta, la norma dice que los lleve como renta gravable. Aquí, en la casilla 96. Entonces, esos 100 millones de pesos se van directo a la tabla de impuestos. Aquí no hay más ingresos. Entonces, si yo voy a declarar ese activo omitido que omití en años anteriores, ya ni siquiera la ley no hace referencia a declaraciones no revisables. Dice declaraciones en años anteriores, no importa que ya estén en firme. Entonces, estos 100 millones de pesos que declaré, los meto aquí en mi patrimonio, que están aquí con la moneda extranjera, 14 millones, forma parte de mi patrimonio bruto, y se van directico a la tabla. Por 100 millones de pesos, al aplicar la tabla del artículo 241, eso equivale a un impuesto de 15.181.000. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un poquitico de planeación tributaria. ¿Por qué? Porque si yo voy a declarar, normalizar 100 millones de pesos, ¿sí?, a una tarifa del 17%, pues eso me vale 17 millones de pesos en normalización. Entonces yo tengo que decir, no, pues prefiero irme por el 239 que me ahorro aquí, pues una platica de 1.829.000 pesos. Pero si ya son patrimonios muy altos, en el que me sale más barato aplicar la tarifa del 17, pues no me acojo al artículo 239, entonces no lo meto por acá, ¿sí? Esto es para hacer un poquitico de operación tributaria y a ver por dónde se le beneficia más. Alguna charla que tuve la oportunidad de estar la semana pasada me preguntaban, los activos normalizados tengo que meterlos, si yo pienso normalizar en el año 2022, ¿puedo meterlos aquí en el patrimonio? No, no los vaya a meter en la declaración del 20, ni tampoco la declaración del 21 si la normalización se va a hacer en el 22. ¿Por qué? Porque si usted piensa normalizar activos en el año 2022, y las mete en la declaración del año 2021 o las mete en el año 2020, pues le va a generar es una diferencia por comparación patrimonial, es decir, un aumento injustificado de su patrimonio. ¿Por qué? Porque va a aumentar su patrimonio y no tiene cómo demostrar a Dayan que fue producto de una normalización porque ni siquiera la ha hecho. Entonces, ojo con eso. Si van a normalizar en el 22, si es que pasa esa propuesta de reforma del tema de la normalización, y van a ser activos normalizados poseídos a 1 de enero de 2022, pues lo normalizan y lo van a meter en la declaración del año gravable 2022, que ya es un soporte, la normalización, por un incremento patrimonial injustificado, porque la misma norma de la normalización dice que no se castigará al contribuyente por comparación patrimonial cuando normalice, y eso que ya normalizó lo incluya en su declaración del año 2022 para el caso que les estoy exponiendo. Las deudas, yo puedo tener deudas en moneda extranjera, la misma filosofía de los activos poseídos en el exterior,
a partir de el año 2017, enero, pues se manejan en la fecha en que se haya contraído esa deuda. Y las deudas a 31 de diciembre del 2016, o sea, adquiridas antes del 17, pues se manejan con la TRM a 31 de diciembre del 2016, 3.000 pesos con 71 centavos. En las rentas de trabajo, bueno, voy a hablar primero del formulario porque si la ley trae en la cédula general, trae 3 rentas, ¿por qué nosotros metimos 4 rentas? La explicación es la siguiente. En rentas de trabajo se consideran todas las que están definidas en el artículo 103 del estatuto, que son salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, emolumentos eclesiásticos, compensación por servicios personales, etcétera, y honorarios. Entonces, la ley 2010 introdujo un parágrafo en el artículo 206 que dice que las personas que devenguen honorarios y compensación de servicios personales, pero que cumplan con la condición de solamente haber contratado un solo trabajador por 89 días o menos, pueden optar por lo siguiente. Si bien es cierto, estos honorarios y compensación de servicios personales siguen siendo rentas de trabajo, pues el único filtro que se maneja aquí para el tema de que se sigan manejando como rentas de trabajo es que no hayan contratado personal a cargo o que hayan contratado solamente uno por 89 días o menos. Si estamos en presencia de esas personas, trabajadores independientes, que devengaron honorarios o compensación de servicios personales, pueden optar por 2 cosas, o irse por la primera columna, que son rentas de trabajo exclusivamente del 103, o irse por la segunda, que si bien es cierto son rentas de trabajo del 103, pues son aquellas que teniendo un trabajador solamente por un término de 89 días, van a solicitar costos y gastos procedentes. De tal manera que al declarar por las rentas de trabajo en la segunda columna, quiere decir que van a renunciar a la renta exenta del numeral décimo artículo 206, es decir, el 25% como renta exenta por las rentas de trabajo. Pero si yo como trabajo independiente, que no contraté a nadie, o contraté solo una persona por 89 días, puedo irme por la primera columna, y es que voy a equipararme como si fuera un asalariado, es decir, voy a tener todas las, entre comillas, prebendas que puede tener un asalariado, como son el dependiente económico, la medicina prepagada, intereses de crédito de vivienda, pues que tienen todas las personas, todavía, si declaren por cualquier renta, tienen esa opción, pero también tienen derecho a la renta exenta del 25% en numeral décimo. Pero ¿qué pasa con los que declaran acá en la segunda columna? Ellos, si van a renunciar a la renta exenta del numeral décimo del 206, pues obviamente van a renunciar a las demás rentas exentas laborales, porque no les aplican las del 206. Pero sí van a tener derecho, ojo con esto, a compartir el dependiente económico cuando también tengan rentas por salarios, por decir algo. Yo puedo ser asalariado y puedo tener rentas por honorarios, por alguna actividad económica, de tal manera que voy a solicitar costos y gastos, porque me conviene más, dentro de mi sistema de planeación tributaria, me conviene más solicitar costos y gastos que solicitar el 25% sobre esas rentas por honorarios. Pero si yo declaro aquí en la segunda columna, también voy a compartir la deducción por dependiente económico, de manera proporcional a los ingresos. Quiere decir que si yo tengo en la casilla 32, 100 millones de pesos, bueno, no lo pongamos tan arriba, pongámosle 50 millones de pesos, pero también tengo 50 millones de pesos en las rentas por honorarios, de tal manera que en la casilla 43, esos 50, voy a solicitar en la 45 costos y gastos, pues aquí en las deducciones, otras deducciones voy a solicitar dependiente, el 10% sobre la sumatoria de estos dos, es decir, 50 meses de trabajo más 50, serían 100 por el 10%, que es la deducción por dependiente económico, quiere decir que tendré 5 acá en la casilla 39 y 5 en la casilla 51, porque es por mitad, que 50 más 50 da 100 y cada uno tiene el 50%. Si fuera en otra proporción, pues internamente el programa calcula la proporción
por decir algo, que aquí tenga 75 en la casilla 32 y tenga 25, pues aquí la proporción cambiaría. Entonces aquí tendría un 75 de 10 millones, es decir, 7.500, y aquí tendría los 2.500.000 en las rentas de trabajo por honorarios. Aquí la fiscalización va a tener un control o va a tener que tener un control, por llamarlo así. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los trabajadores independientes que tuvieron un empleado por más de 90 días, por 90 o más de 90 días, o contrataron 2 o 3? De manera residual, lo que no encaje en cualquiera de estas dos se va en las rentas no laborales. Pero puede pasar que yo, trabajador independiente, persona natural, me meta por acá. ¿Para qué? Para ganarme de pronto el dependiente económico y la medicina prepagada. Entonces, es una persona natural con 2 o 3 trabajadores contratados por más de 90 días, que si bien es cierto, debe declararlos en renta no laborales. Al declararlo por renta no laborales, perfectamente puede solicitar los costos y gastos de la nómina o los demás gastos que tenga frente a sus trabajadores y su actividad económica. Pero si los declara por acá, no va a calcular el programa de ayuda ni legalmente tendrá derecho a la deducción por dependiente económico, porque ya al declararlos por acá, está diciendo que esas no son rentas de trabajo por incumplir con el requisito de haberlos metido por acá, de tener solamente un trabajador por 89 días o menos. Entonces, es un trabajo para fisca. Si me declara por acá, si no me declara por acá los honorarios y me mete costos y gastos de 2 o 3 más trabajadores, pues ya tendré yo que irme al establecimiento o por exógena determinar o por planilla pila determinar esos pagos de salud y pensiones que él está recibiendo, porque si trabaja por dependencia, un dependiente económico, perdón, una persona también profesional independiente, o si lo tiene por salarios, pues habrá que hacer los cruces para determinar si esos 2 o 3 trabajadores está solicitando los costos aquí en las rentas a que no tiene derecho, porque tiene que meterlos por rentas no laborales. Entonces, con esas precisiones, vamos a empezar a diligenciar en la cédula general las rentas de trabajo, donde vamos a encontrar 3 campos, 1 para el primer empleador, 2 para el segundo empleador o contratante y 3. Esta parte de abajo, que también es bueno decirla, se ha acondicionado para el tema de los aportes obligatorios al impuesto solidario por COVID o aquellos aportes voluntarios. Hay que tener presente que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-293 del año 2020, declaró inexequibles los artículos 1 a 8 del Decreto Legislativo 568 de abril de 2020. Es decir, declaró inexequibles los aportes obligatorios. De tal manera que en la misma sentencia dijo que todos aquellos aportes obligatorios que por derecha le quitaron a los trabajadores oficiales o servidores públicos, a los contratistas o a las personas que, pensionados que reciban megapensiones, que les practicaron durante los meses de mayo, junio y julio esas retenciones, como fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, esas retenciones que le quitaron en mayo, junio y julio se entenderán como un abono al pago del impuesto de renta del año gravable 2020. Por esta razón, vamos a encontrar en el formulario, en la casilla de retenciones, 133, la etiqueta se cambió, entonces se adicionó. En la casilla 133 quedaron retenciones, año gravable a declarar y o abono por inexequibilidad de impuesto solidario por el COVID-19. Hubiéramos podido, o hubiéramos querido más bien, crear otra casilla diferente, incluso debajo de la casilla 131, que se hubiera llamado abono impuesto COVID. Pero por espacio no nos cabía un renglón más, entonces hubo que meterla acá en la casilla 133. De tal manera que para efectos del cálculo del anticipo del impuesto neto de renta del año siguiente, esos abonos por impuesto inexequibilidad de impuestos solidario COVID no se deben restar, solamente se restan para el anticipo las retenciones. Entonces,
en algún archivo del programa de ayuda, y ya les hago la publicidad acá, descarguen el que está hoy publicado, que el Excel tiene fecha del 30 de julio. ¿Por qué? Porque había un error por ahí que me estaba tomando sobre todo en las pensiones, me estaba tomando un aporte de estos COVID, me lo estaba restando. Entonces era un error, se me fue en una fórmula 2 menos, entonces me lo estaba tomando como más. Entonces, para los que de pronto diligenciaron declaraciones y se les fue ese anticipo mal, pues como estamos antes de la fecha de vencimiento, pues pueden meter su información en este archivo que está publicado con fecha del 30 de julio y mirar a ver si les genera algún valor diferente. Si tienen que corregir, pues lo pueden hacer en el servicio antes de la fecha del vencimiento. Bueno, entonces, aquí en los datos de las rentas de trabajo, todo lo que fue obligatorio se va por acá y se va a la casilla 133. Pero hubo otros aportes que fueron voluntarios, pero esos sí no los tocó la Corte, que son los del artículo 9 y siguientes del Decreto Legislativo 568. Por esa razón, estos valores siguen con la misma procedimiento para llevarlos en renta, que son como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, metámosle aquí carnecita a esto para mirar. Entonces, aquí, si lo quieren, diligenciar el nombre del primer empleador, el NID, el número de años a que corresponden los pagos. Si yo no coloco nada, el programa asume que son 12 años, 12 meses. Entonces, pongámosle aquí 12 meses, que fueron 100 millones de pesos. Nos va a contestar, nos toca contestar esta pregunta. En el año 2020, ¿usted fue oficial o suboficial o soldado profesional de las fuerzas militares? ¿Sí o no? Si le contesto que sí, el programa me va a decir, bueno, incluya aquellos valores que excedieron el salario básico. ¿Por qué? Porque estos miembros de la Policía Militar, en general de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, todo lo que exceda el salario básico se considera renta exenta y no respeta límites del 40 ni 40 VTs. Para el caso del ejemplo, pues vamos a colocar que no. Nos dice, usted recibió en el año 2020 una bonificación por retiro voluntario como ciudadano colombiano de las fuerzas de la reserva de los oficiales de primera y segunda de la Armada Nacional. Si fue que sí, le colocamos 100, nos va a decir, coloque el valor que fue base para la aplicación de esta bonificación. En este caso le decimos que no, para poder agilizar el ejercicio. Entonces ya con estos 100 millones de pesos, sin meterle nada más, vamos a meterle acá que este contribuyente tuvo 10 millones de pesos de aportes al COVID de manera obligatoria, pero que de manera voluntaria metió 2 millones también. Entonces, en el formulario, ¿cómo se van a distribuir estos valores? Estos 2 millones de pesos son los voluntarios, los aportes voluntarios. Y aquí en la casilla 133 están los 10 millones de pesos, ¿sí? Que son los abonos por inexigibilidad del impuesto solidario por COVID-19. Miremos a ver si cómo me está calculando el anticipo con esta sola información. Yo le dije al comienzo que había declarado por tercera vez, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar acá la calculadora. Entonces, me va a calcular el anticipo de dos formas. O coge el impuesto neto de renta de este año, que son 3.963.000, o coge la sumatoria del impuesto neto de renta del año anterior, que fue 6.500, y le suma los 3.963. Entonces, miremos a ver qué está haciendo el programa. 6.500.000 más 3.963, que es el impuesto neto de renta de este año, dividido 2, como declaré 5 veces, ya me corresponde el punto 75. Como no hay retenciones, porque las únicas retenciones que tengo allá son 10 millones de pesos que son COVID, no hay más retenciones, entonces ya me está diciendo, ojo, aquí ya el anticipo para el impuesto neto de renta del año siguiente son 3.924, por un lado, pero también el programa lo calcula con base en el impuesto de este año, entonces fueron 3.963 por punto 75. Me dan 2.972, es menor. Entonces, el programa toma el que más le favorece al contribuyente. En este caso, 2.972, que es el que me está llevando aquí como anticipo en la casilla 134. Entonces, ya
ya no tengo yo que empezar a meter acá, como en años anteriores, diligenciar el número de años y colocar el impuesto, porque a veces a las personas se les olvidaba ir a esta sección de liquidación privada y pues no liquidarse anticipo estando obligado, eso le genera un error aritmético y le puede generar una sanción por error aritmético. Bueno, entonces sigamos metiendo información aquí a las rentas de trabajo. Vamos aquí a quitar esto para que no nos genere ruido, ya sabemos a qué casillas van a dar. Entonces este contribuyente retiró cesantías acumuladas a 31 de diciembre del 2016. Vamos a suponer que retiró 10 millones de pesos. Nos está diciendo el programa, diligencia aquí el promedio del ingreso mensual de los últimos 6 meses. Entonces vamos a decir que fueron 5 millones de pesos. Entonces está por debajo de los 3.500 VTs, perdón, de los 350 VTs. Ya sabemos que estos 10 millones de pesos, que son cesantías del 16, pues corresponden a rentas exentas que están aquí. Y cuando me meta al servicio de licenciamiento, pues tendré yo que contestar la pregunta, ¿usted retiró de cesantías del 16? Sí. Diligencia aquí la parte exenta de las cesantías, entonces voy a tener que diligenciar 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque estos 10 millones de pesos, cuando el servicio y el programa calcule el 40%, va a ser, ojo, va a ser la siguiente operación para el cálculo de los limitantes. Entonces va a decir, coja los 110 millones de pesos. Reste aquellos ingresos que no respetan límite, pero tienen que estar declarados como ingresos. Entonces, menos los 10 millones de pesos de las cesantías. ¿Sí? Pero ojo, nos está diciendo, reste ¿qué? Ingresos no contributivos de otra. Entonces, aquí no hay más. Lo que quiere decir que la base para el cálculo del 40% son los 100. Eso nos da 40 millones de pesos. Pero los 40 millones de pesos no son el límite. ¿Por qué? Porque hay que meterle los 10 millones de pesos de las cesantías del año 2016. Entonces, el valor de las rentas exentas, adiciones imputables que puedo llevar yo a la casilla respectiva son 50 millones de pesos. Pero resulta que aquí solamente estoy solicitando 32 millones de pesos de rentas exentas y 11 millones de pesos que son los dependientes económicos. Aquí está, mire, 11 millones de pesos por la deducción de dependiente económico, es decir, el 10% de 110. No me supera el límite de que habla la ley. Puedo solicitar los 11. Entonces, yo podría solicitar hasta 50 millones de pesos, pero solamente tengo 43. Quiere decir que ya hasta ahí el valor de la casilla 92 me lo está reflejando. Mire, rentas exentas, ediciones imputables limitadas, 43 millones de pesos. Vamos a suponer, les vamos a quitar estos 10 millones de pesos acá de la cesantía. Vamos a suponer que no la retiré. Si yo le digito aquí gastos de representación, ojo con esto. Si yo le digo 50 millones de pesos de gastos de representación, entonces me dice, en el año 2020 usted fue magistrado de tribunal, fiscal, procurador judicial, rector y o profesor de universidades públicas, ¿sí o no? Entonces, si yo le digo que sí, pues me va a decir, ojo, estos 50 forman parte del ingreso y por ser profesor y rector de universidad pública, estos 50 millones de pesos de gastos de representación no van a respetar el límite. Entonces, ¿cómo se va a calcular la base para la renta exenta y edición imputable limitada? El mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, 150 menos 50 millones de pesos. Esto me da 100 por punto 40 más los 50 que resté para cálculo de la renta exenta y edición imputable. Quiere decir que lo máximo que puede llevar este contribuyente son 90 millones de pesos como deducciones imputables y renta exenta limitadas, pero solamente tiene 85. Quiere decir que solamente 85 le va a llevar acá. Pero ¿qué pasa si este contribuyente tiene, por decir algo, salud? O tiene, no, vamos a suponer que tiene en el certificado de ingreso de retenciones
le certifican que durante el año recibió 7 millones de pesos que fueron consignadas a un fondo de cesantía. Entonces lo mismo, ¿cuánto fue su ingreso promedio? 5 millones de pesos. Para ver si todo es exento de las cesantías o es parte grabada. Con ese tope, pues 7 millones de pesos van a ser exentas. Pero estos 7, así sean cesantías como fueron efectivamente pagadas y consignadas durante el año 2020, estos 7 sí van a formar parte del 40%. Lo que quiere decir que para el cálculo del 40%, pues ya teníamos nosotros que hacer otro cálculo. Entonces decimos, cogemos los 157 millones de pesos, ¿le restamos qué? Pues le restamos los 50 millones de pesos que son los gastos de representación que no respetan límite, y ya con estos 107 por el punto 40. Entonces lo máximo que podemos llevar son 42.800 más los 50 millones de pesos que son los gastos de representación que no respetan límite. Entonces nos da 92.800.000. Los 92.800.000, pues todavía nos sobra un poquitico, porque solamente tenemos 92.255.000. Vamos a seguir metiendo la información. Este contribuyente tuvo, por salud, le quitaron 5 millones de pesos durante el año, y aportes obligatorios a pensiones, pongámosle que fueron 4 millones. Entonces ya tenemos en el formulario otra forma de calcular la renta exenta de deducción imputable. Entonces nos dice, coja los ingresos, 157, reste los ingresos que no respetan límite, los 50 millones de los gastos de representación, reste los ingresos no constitutivos, estos 9 millones de pesos. Y esto nos da 98 por punto 40, entonces ya 39.200 más los 50 millones de pesos. Quiere decir que ya la bolsita que teníamos para la renta exenta ya se nos disminuye, 89.200.000, que son los que tenemos acá. Ya aquí ya se nos está agotando con 76 más 13, eso nos da 89.900.000. Ya nos está llevando el límite, porque no podemos llevar más. Quiere decir que en la bolsa que teníamos antes de 89.200, pues nos está llevando 89.200, que es lo máximo, pudiendo solicitar más. Entonces aquí el ejercicio que hay que hacer es, cuando yo estoy en esta situación donde ya el límite son 89.200, pues yo ni para qué pido más. O sea, ¿para qué voy a pedir intereses de vivienda? ¿Para qué voy a pedir medicina prepagada? Porque ya por más que usted meta información acá, ya lo máximo va a ser eso. Y hagamos el ejercicio. Vamos a suponer que en las deducciones imputables tiene préstamos de vivienda. Entonces, mete aquí la entidad, el banco X, y pagó durante el año, pongámosle 50 millones de pesos de intereses a un crédito hipotecario. La ley dice, máximo en el año son 1.200 UVT, pero escoja aquí en dónde las va a solicitar, en qué rentas. Si yo no tengo rentas, más ingresos en capital, pues, pero tengo solo rentas de trabajo, pues yo escojo las rentas de trabajo. Me dice, lo máximo que puede solicitar son 42.728. Y estos 42, si voy al formulario, pues se me van a reflejar acá, mire, 42.728. Pero no me van a servir para mucho, porque aquí sigo teniendo los mismos 89.200. Ya no puedo ir más allá. Puede solicitar inclusive que haya aportado, ahorrado en cuentas AFC, pero ya la limitante es esta. No hay más de dónde echarle mano. Vamos a suponer que este contribuyente escogió, no, voy a solicitar en rentas de capital. Pero resulta que en rentas de capital, como no hay ingresos, pues no va a tener opción de meter nada, porque no hay ingresos. Pero vamos a suponer que en rentas de capital tuvo arrendamientos. Entonces, en las rentas de capital, aquí en el segundo botón, decimos arriba en la sección 3134, escogemos el concepto, bueno, tuvimos arrendamientos, valor de los arrendamientos, bueno, fueron, pongámosle 30 millones de pesos. Y sobre eso le practicaron retención, pongámosle de 3 millones. Entonces, miremos a ver cómo se nos está comportando el formulario. Aquí
yo dije que tenía una renta líquida de 30 y que tenía intereses de vivienda de 42,728. Entonces, se da cuenta cómo se distribuyen ya las cosas. Miren, ya de 82 millones, de 89,900 que teníamos en la casilla 92, ya se nos aumentó en 101,200. ¿Por qué? Porque ya la fórmula ya cambia para el cálculo del 40%. Entonces, tenemos 157 millones de pesos, más 30 de las rentas de capital, los arrendamientos. Listo. Pero tenemos que restar lo que no respeta límite, que son menos 50 millones de pesos, que son las rentas, los gastos de representación. ¿Y restamos qué? Los 9 millones de los ingresos no constitutivos, menos 9 millones de pesos. No hay más ingresos. Esta será la base para aplicar el 40 por punto 40. Entonces nos da 51,200, que sería la base, la limitante del 40, más los 50 millones de pesos de los gastos de representación. Total, rentas exentas, 101,200. ¿Y cuánto estamos solicitando acá? Pues estamos solicitando 90 por un lado, ¿sí? Pero de estos 42 que son deducciones imputables de los intereses de crédito de vivienda, no nos está tomando los 42 completos. De estos 42 solamente toma 11,195. ¿Por qué? Porque si sumamos 90,05 más 11,195, pues nos está dando la limitante que son 101,200. Entonces ya de estos 42 no podemos solicitar todo. Y aquí pues estamos solicitando todo. ¿Por qué? Esta es otra forma que hay que entender cómo se distribuye las rentas exentas que calculamos inicialmente o que calcula el programa de ayuda o que calcula el servicio de licenciamiento. Cuando nosotros calculamos estas rentas de la casilla 92 hacia la bolsa de 101,200,000, entonces se va a repartir de manera ordenada empezando por la primera renta, que es la de trabajo. Entonces, si aquí tenemos 76 más 13, nos da 90, listo. De los 101,200 que tenemos, ya gastamos 90,005,000 pesos. Si tuviéramos aquí otra renta, y vamos a meterla en las rentas por honorarios, entonces vamos a meter aquí en la primera, que esto corresponde a, por decir algo, a, bueno, 12 meses, que tuve ingresos por honorarios, que dictaba clases en alguna universidad o qué sé yo, que me gané, por decir algo, 50 millones de pesos. Y me practicaron retenciones, pongámosle de 5 millones. Entonces, de estos 50, yo le voy a decir al programa, mire, yo ahorré de esos 50 millones de pesos, ahorré en una cuenta FC. Metí de esos 50 en las rentas por honorarios, de trabajo por honorarios, ahorré 20 millones de pesos en una cuenta FC. Que, pues a manera de comentario, esas cuentas AFC, todo lo que yo traslado a los fondos de pensiones voluntarias, cuenta AFC, o los contratos esos de ahorro contractual voluntarios que manejan el Fondo Nacional del Ahorro, todo lo que yo traslade a esos aportes, pues tengo un beneficio, y es que durante el año, siempre y cuando mantenga esos aportes allí guardaditos durante un término de 10 años, y no los retire, sino para vivienda o para pensionarme, si es un fondo de pensiones voluntarias, pues mientras no lo retire, en el año en que yo hice el aporte, que fueron 20 millones de pesos, se van a considerar como rentas exentas. Pero cuando yo tenga estos 20 millones de pesos allá guardados y al cabo de unos 3 años los retire para otros fines diferentes a vivienda o para pensiones, pues la ley me dice, ojo, como usted lo retiró sin la permanencia en el tiempo de 10 años, que esos 10 años son contados a partir del 1 de enero del año 2013, que fue cuando la ley 1607 cambió el término de 5 a 10 años, la ley 17 del 2012. Entonces dijo, estas pláticas que ustedes tienen allí durarán, para que mantengan el beneficio, tienen que durar 10 años, a no ser que lo retiren para vivienda o para pensionarse, en el caso de los aportes a fondos voluntarios de pensiones. Si lo retiran, todo ese beneficio que ustedes adquirieron en el año en que hizo los aportes se pierden, entonces tienen que someterlos a impuesto. Y si estos 20 millones de pesos
dejaron de practicarle retención por irse a esos por gozar de este beneficio tributario, pues cuando fueron acompañados esos 20 millones de pesos con las retenciones que dejaron de retenerles, eso se llama retenciones contingentes. Entonces, en el año en que usted la retire, antes de los 10 años, con la destinación diferente a los que fueron creados por ley, pues le practicarán la retención contingente que le dejaron de practicar en el año en que hizo esos aportes. Tendrá que someterlos a impuestos, declararlos como ingreso. Aquí quiero hacer una aclaración también. Por ahí hay un oficio del año 2019, del 21 de noviembre del 2019, que es el oficio 028964, que hacía referencia a un artículo del DUR que fue modificado ya hace unos 2 veces, desde el año 2019. Fue modificado. Antes ese oficio hacía referencia a un artículo del DUR, a ver si lo encuentro por acá. Bueno, para no demorarnos más. Un artículo que fue modificado por el DUR y que cuando estaba vigente ese artículo hacía referencia a los aportes de pensiones del artículo 126-1. Hoy en día, ese mismo artículo del DUR ya no habla del 126-1, que son los aportes voluntarios a pensiones. Habla de las limitantes de la renta de exenta de deducciones imputables. O sea, ya nada que ver con pensiones ni nada que ver con esos aportes. Entonces, para mi concepto, pues ese oficio que decía que cuando uno retirara aportes de AFC, o bueno, hacía referencia solamente a Fondo Voluntario de Pensiones, que cuando retirara estos ingresos y se le grabaran porque fueron destinados para otros fines diferentes, debería declararlos como grabados en los ingresos que dieron origen a esos aportes. Entonces, si yo aporté siendo asalariado e hice aportes a fondo de pensiones voluntarias, en el momento en que se me graban por retirarlos sin la permanencia o la destinación para los que fueron creados, pues tendría que meterlos por rentas de trabajo, someterlos nuevamente a las exenciones, etcétera. Entonces, ese oficio hacía referencia a eso. Para mí, personalmente, habría un decaimiento del acto. O sea que ya no se tendría que tener en cuenta esa apreciación que hizo, que debía declararlos en las rentas donde dieron origen esos aportes. Pero hablando con unos abogados de la jurídica me dijeron, bueno, pero es que la esencia debe ser la misma, ¿no? Entonces, donde los quiera retirar, donde los vaya a declarar, tiene que ser donde fueron originados el aporte inicialmente. Pero imagínense que yo haya tenido rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, y todas esas platas han ido a una sola cuenta. Cuando yo retire esa plata y no la retire toda o me haya generado rendimientos, pues ¿cómo hago yo para reclasificar que una partecita fue para rentas no laborales, que otra fue rentas de trabajo, otra renta fue de capital? No sé, eso ya se forma ahí como un sancocho. Pero la esencia es esa, ¿no? Que si yo tengo claro que el origen de esos aportes fue rentas de trabajo, bueno, entonces si los va a grabar, métalos por rentas de trabajo. Pero si fueron rentas de capital, pues métalos por rentas de capital. Entonces, a eso quería hacer referencia en cuanto a este tema de las cuentas AFC y los fondos voluntarios de pensiones o ahorros voluntarios contractuales. Entonces, ¿cómo se reparten? Bueno, ya tenemos un elemento más. Entonces, vamos a mirar cómo se calcula, creo que es la misma base, porque lo único que aumentamos fue 30.000 VTs. Ah, no, sí, bueno. Entonces, vamos a calcular la fórmula nuevamente para efectos de la limitante. Entonces, tenemos 157 millones que fueron las rentas de trabajo, menos los 50 millones de los gastos de representación, más los 50 millones de las rentas por honorario y complementos de servicios personales, más los 30 millones de las rentas de capital. Eso me da 187. Le restamos los 9 millones de pesos de los ingresos no constitutivos por punto 40. Entonces eso me da 71.200 más los 50 millones de pesos que no respetan límite. La bolsita que tengo yo para repartir en cada una de las rentas exentas y imputables vale 121.200.000. Entonces, de acuerdo al instructivo del formulario, allí se dice muy claramente, estos 121 se reparten de manera ordenada, primero, por las rentas de trabajo. Entonces, miramos, ¿cuánto tiene usted de renta exenta? 77.128. Deducciones imputables, 10.
La sumatoria de estos dos, 87,528, alcanza. Quiere decir que de estos 128, perdón, de estos 121,200, ya gasté ¿cuánto? Menos 87,528. Entonces la bolsita ya se me convierte en 33,672. Entonces sigo mirando en la siguiente renta. ¿Cuánto tiene de renta exenta? 20. Deducciones imputables, 3,300, que la sumatoria de estos dos es la sumatoria del dependiente económico, que la limitante pues son los 13,673,000 que habla la ley. Entonces se reparte de manera proporcional a los ingresos. Entonces esto más esto me da 23. ¿Cuánto tengo de saldo? Tengo 33,672. Listo, llevo todo. Al llevar todo de esta renta menos 23,303, ¿cuánto me queda de saldo? 10,369,000. Es lo máximo que puedo llevar como renta exenta de deducción imputable en las rentas que me quedan de capital. ¿Cuánto tiene aquí en las rentas de capital de deducción imputables? 42,728, que fueron los intereses de vivienda. ¿Cuánto puede llevar máximo? 10,369,000. Estos 10,369 es lo máximo que puede llevar. Y ya no más porque no tiene más saldo. Entonces, así es como se reparte en el programa de ayuda esa bolsa de los 121,200. Quiere decir que la sumatoria de la 92 es 41 más 53 más 69 más 36. Si aquí tuviera otras rentas o un ingreso, pues ya no puedo llevar más porque ya no me queda más que solicitar aquí en las rentas no laborales. Puede ser que al meter un ingreso acá, pues la bolsita se momente, porque al meter ingreso acá se me aumenta la base para aplicar la renta exenta. Pero si tengo ya más renta exenta mayores al saldo, pues hasta concurrencia del saldo y no más. Preguntan, ¿el valor de los avalúos y de los autoevalúos que aparecen en el reporte de terceros en el 2020 es la suma de los prediales de los inmuebles de los contribuyentes? Sí. Sí, allí lo que faltó, le faltó a la información exógena es determinar número de propietarios. Entonces, allí lo que hay que hacer es que si bien es cierto en la exógena está la sumatoria de todos los inmuebles, ya, depósitos, garajes, apartamentos, hay que tener en cuenta que primero ese es el 100% de los avalúos. Si en la escritura aparecen 2 o 3 propietarios, o 4, los que sean, y en el certificado de libertad lo mismo, pues ese valor, si yo voy a declarar mi inmueble, llevar como valor patrimonial el avalúo catastral o el autoavalúo, pues listo, tengo que dividirlo por el número de propietarios. Pero acordémonos que yo tengo que hacer el ejercicio de qué fue mayor, valor de compra o el avalúo. O puedo hacer los ajustes que me trae todos los años el Ministerio de Hacienda mediante decreto, que para este año, venga, les digo cuál es de una vez para que lo anoten ahí. El decreto para poder yo ajustar mis activos para el año 2020, que es tomar el precio de compra, el año y multiplicarlo por un factor que aparece en ese decreto. Es el decreto 1763 del 23 de diciembre de 2020, que es el que me permite tomar el valor tanto de la acción, en caso de que vaya a declarar acciones, o en el caso de los bienes raíces. Entonces, ahí en el artículo, en el numeral segundo de este artículo, el artículo primero, que es del decreto, o el artículo del DUR, que es el 121-1721, cojo yo, me ubico en el precio en el año de adquisición de la acción o del aporte o el bien raíz y lo multiplico por el factor. Esto no es un porcentaje, lo que está en la tercera columna, es un factor. Por decir algo, si yo, por ejemplo, adquirí un inmueble en el año 2000 que me costó, en el año 2000, ¿cuánto me vale? 30 millones de pesos, un apartamento. Entonces voy a calcular el valor patrimonial para poder llevarlo a mi patrimonio, a mi creación de renta. Entonces yo digo, bueno, 30 millones de pesos, año 2000, lo multiplico por 750, es un factor, no es un porcentaje. Entonces por 7.50. Quiere decir que esos 30 millones de pesos del año 2000 a hoy equivalen a 225 millones de pesos. Si yo sé que mi apartamento comprado en el 2000 hoy me dan 300 millones de pesos a valor comercial
y yo veo que el avalúo de ese inmueble está en 180 y yo lo compré en 30, pues primero no lo va a llevar por el valor de compra porque es menor al avalúo. En este caso el avalúo que sean 180 millones de pesos. Pero si yo sé que lo voy a vender el año entrante, entonces para poder desvirtuar o disminuir una posible ganancia ocasional, una utilidad en la venta de ese inmueble que poseyó por más de 2 años, pues yo hago este ejercicio. Me conviene más llevarlo por acá, 225, aprovechando el decreto 1763. Entonces ya cuando lo venda, y va, bueno, vale 300 menos 250, entonces ya tengo una utilidad solamente de 75 millones de pesos. Por el 10% pago 750, menos la retención que me practicaron. Pero no vayan a hacer lo que hacen muchos contribuyentes de declararla por los más bajitos, ¿no? Aquí en este caso, por 30 millones de pesos, bueno, ese es el valor de la compra, el avalúo 120, y resulta que lo van a vender en 500 y ajustan de un año a otro a 500 para que la utilidad sea cero, pues ténganlo por seguro que lo va a coger la DIAN y dice, venga, ¿por qué me incrementó el patrimonio de 500 millones de 120 a 500 millones de pesos? Entonces lo va a sancionar y le va a generar una diferencia por comparación patrimonial. Entonces, los ajustes hagámoslos como dice la ley o por esta tabla, que esta tabla no siempre funciona, porque si el inmueble es muy viejito y el factor cada vez que más viejo es mayor, pues me puede generar un valor patrimonial de 1.000 millones y el valor comercial solamente me dan 250. No me sirve, porque no tiene sentido declarar en mi declaración 1.000 millones de pesos, de pronto exponiéndome a una obligación para impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio, y cuando lo venda a cuenta voy a tener una pérdida. Entonces, no siempre sirve esto. O la otra opción es coger los activos declarados en el año anterior y voy a utilizar este ajuste. Cojo todos los activos y los ajusto por el 3.90. Ese sí es un porcentaje. Entonces se me va a incrementar casi igual que los incrementos que hacen los avalúos catastrales, aunque están un poquitico por debajo. Entonces muchas veces prefiero yo irme por este lado, por el 3.90 para el año 20. Tiene el mismo funcionamiento que cualquier otra renta. Lo que no funcione, lo que no esté dentro de las 3 rentas anteriores, renta no laboral. Lo único que quiero mirar acá es que, por ejemplo, voy en rentas no laborales, cuando por la venta de inmuebles, acciones o la venta de activos se me va a diligenciar la parte de rentas no laborales. Por decir algo, vendí un inmueble cuyo tiempo de posesión tuvo 2 años o menos. Entonces, la adquirí en el año 2019, o bueno, pongamos en el 2018, que la adquirió en 100 millones de pesos, que la declaró en renta el año pasado en 150, que la valor catastral los mismos 150, que le hizo mejoras, que le metió 5 millones de pesos para poderla vender, que la vendió en 300 millones y que le hicieron retención del 1% en notaría, pongámosle que fueron 3 millones. Listo. Entonces, internamente el programa me está calculando el costo fiscal, me da 155. ¿Por qué? Porque el costo fiscal es el valor declarado en renta del año anterior o el avalado catastral. Entonces aquí me está tomando cualquiera de los dos y me está sumando las mejoras. Entonces cuando yo voy a mi declaración, como lo tuve por 2 años o menos, pues ya no se va a diligenciar la parte aquí en ganancia ocasional, sino que se va a diligenciar en rentas no laborales. Entonces me saca el ingreso común y corriente, costos y gastos, que fueron los 155 millones de pesos, y voy a pagar impuesto de 145, pero no impuesto de ganancia ocasional, sino que estos 145 van a formar parte ¿de qué? Pues de la renta líquida agregable y la cédula general. Y esto me hace que pague 150 millones de pesos, el descuento tributario que tuve ya por la donación. Me genera las retenciones que me practicaron allá en la notaría. En la notaría, pero espere a ver que estoy mirando acá. 11 millones. Si eran 7 y 3, y el millón de la... Sí. Y eso me genera a mí ya el anticipo para impuesto neto de renta el año siguiente. Valor a pagar 153 millones de pesos. Eso en cuanto a la ganancia ocasional. En la ganancia ocasional quiero referirme a algo que trajo
un decreto legislativo y tiene que ver con este botón que se puso este año, que es la renta deudores ley 1116 y el decreto 772. Entonces, ¿qué dijo el decreto 772? Aquí en el artículo 15. El decreto 772 es del 3 de junio del 2020. Entonces dijo, tratamiento de algunas rentas de deudores en el régimen de la ley 1116 del 2016, el decreto 560 del 2020 y este decreto legislativo. Esto tiene que ver con procesos de insolvencia. Entonces, cuando una persona natural, y aprovecho pues en virtud de que con ocasión a este tema del COVID, pues muchas personas, no solamente jurídicas, sino naturales, perdieron sus negocios, se declararon en quiebra y todo, y pues a raíz de esto, pues dentro de estos procesos de insolvencia, cuando hubo, claro, esto opera solamente para el 20 y hasta el 21, son 2 años nomás. Cuando yo estoy en un proceso de insolvencia, y a mí por efecto de esos procesos me hicieron algunas rebajas de intereses, descuentos, quitas de capital, multas, sanciones, de tal manera que para mí todo lo que es condonable es ingreso, así como hablábamos de los préstamos de apoyos económicos educativos, pues aquí funciona lo mismo. En años anteriores, estas rebajas, descuentos, quitas de capital, era como renta ordinaria. Entonces lo que dijo este decreto fue que no, para los años 20 y 21, todos esos ingresos que se llaman rentas de deudores de la ley 1116 del 2006 en los procesos de insolvencia, se llevarán en todos los casos como ganancia ocasional y no como renta ordinaria o renta líquida. Cuando dichos rendimientos, ganancias, rebajas, descuentos, quitas, sean el resultado por parte, bueno, entonces dice que cuando se declaren esas ganancias ocasionales que corresponden a las rebajas, descuentos, quitas de capital, multas, sanciones, que son rentas de esos deudores, dice que esas ganancias ocasionales podrán ser compensadas o con las pérdidas ocasionales del ejercicio, es decir, las pérdidas ocasionales netas, o con las pérdidas fiscales que traiga acumuladas el contribuyente al tenor del artículo 147. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a suponer que el contribuyente va a declarar acá que en el año 2020 le condonaron unas sanciones que valían, por decir algo, 50 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, en el mejor de los casos, como está declarando este contribuyente 50 millones de pesos por esta renta de deudores en ganancia ocasional, pues el 50 millones de pesos van aquí a la casilla de ganancia ocasional, 50 por el 10%, pues va a pagar 5 millones de pesos de impuesto por ganancia ocasional. Lo que dice este decreto en esta parte que señalo acá es que dice, igualmente de manera excepcional, las ganancias ocasionales obtenidas, o sea, los 50 millones de pesos, podrán ser compensados con las pérdidas ocasionales del ejercicio. ¿Cuáles son las pérdidas ocasionales del ejercicio? Por ejemplo, una venta de un activo que me genere una pérdida. ¿Cuál es el caso hipotético acá y que es real? La venta de los vehículos, ¿cierto? Resulta que yo vendí un vehículo, carro. Lo adquirí en el año 2000, a ver, que me genere ganancia ocasional, ¿no? En el año 2015. ¿Por cuánto lo vendió? Ah, lo vendí por 25 millones de pesos. Retención que le hicieron allá en la oficina de tránsito, 250,000. ¿Cuánto le costó ese carro? Me costó 50 millones de pesos. ¿Listo? Quiere decir que en este caso yo tuve una pérdida ocasional, que esa pérdida pues no se le da el tratamiento del artículo 147, es decir, yo no puedo solicitar para el año siguiente compensaciones por pérdidas ocasionales, porque la norma no me lo permite. Si no tuviera nada más, pues listo, ya me quedé con la pérdida, me quedé con los 25 millones de pesos y hasta ahí, ¿no? O sea, no tengo más que hacer. Pero en el caso de las quitas de capital, pues resulta que en este caso
me dice que la pérdida ocasional neta, ¿cuánto tengo aquí de pérdida ocasional neta? 25 millones de pesos. Entonces, si me voy al formulario, pues 25, que es la venta del carro, más 50 serían 75 millones de pesos de ingresos por ganancia ocasional. Menos el costo de la ganancia ocasional, me quedaría como ganancia ocasional, ¿cuánto? 25. Y esto es lo que me está reflejando acá en la casilla 116. Por el 10%, entonces, fue una forma de compensar la quita de capital o la renta de deudores con la pérdida ocasional neta, o sea, con la venta de un activo que me generó pérdida. Pero supongamos que yo no tenía que vender, entonces no vendí el carro. Pero sí en mis actividades de años anteriores, yo sí tenía pérdidas acumuladas del 16, 17, de tal manera que no la pudiera compensar todavía. Pero ojo, porque aquí, si yo meto una pérdida y tengo aquí utilidad, pues muy seguramente toda la pérdida se la va a absorber esta utilidad que tengo acá. Entonces, aquí yo tengo que tener cuidado. Voy a meter una pérdida de 300 millones de pesos. Aquí, sí, acá. Entonces, en la pérdida, aquí en la renta celular, hay una sección que se llama compensaciones. Compensación por pérdidas año 2018, compensación por pérdidas atribuidas por honorarios, compensación de desvíos personales y compensaciones por exceso de renta presuntiva. Entonces, vamos a suponer que yo traigo en años 2018 anteriores pérdidas acumuladas. Voy a suponer que tengo 300 millones de pesos de pérdidas acumuladas. Entonces, ojo, 300 millones de pesos. Valor a compensar contra la renta líquida general 145. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo 145 para compensar. ¿Sí? Pero me queda un saldito, me queda un saldo, según esta información, me queda un saldo de 105 millones de pesos para compensar dentro de los años siguientes. Entonces, de estos 105, resulta que si yo tengo una quita de capital, pues voy a utilizar 50 millones de pesos para poder compensar estos 50 millones de pesos. Conclusión, yo puedo compensar esta renta de deudores o con pérdidas ocasionales netas o con compensaciones que tenga para el año siguiente. Aquí tengo un saldo en la casilla 28, tengo 155 para compensar. Me quitan los 50, me quedan 105 para el año siguiente. Y eso es lo que me están reportando acá. Esta información, 105 para compensar en años siguientes. ¿De acuerdo? Finalmente, en la liquidación privada, pues ya lo tocamos, el tema de el anticipo. ¿Qué pasa con el beneficio de auditoría? Si yo me voy al formulario, me dice, mire, esta declaración automáticamente, mire, esta declaración se encuentra con beneficio de auditoría y quedará en firme a los 6 meses desde la fecha de presentación oportuna. ¿Por qué? Si yo me voy a los datos generales, ¿cuánto fue mi impuesto neto de renta el año pasado? 6,500. ¿Sí? Por eso les decía, no utilicemos esta casilla todavía, porque yo puedo inconscientemente haber quedado en beneficio. Entonces, si mi impuesto fueron 6,500,000 y este año tengo impuesto neto de renta, casilla 127 de 74, pues quedé en beneficio de auditoría. ¿Por qué? Porque solamente con haber aumentado mi impuesto a 8,450,000, quedaban firme a los 6 meses, y haber liquidado 7,800,000, quedaban firme a los 12 meses. Pero mi impuesto fueron 74 millones de pesos. O sea, no puedo pretender, no, entonces voy a bajarle a 7,800. No, porque su actividad económica fue de 74 millones a pagar por concepto de impuesto. Pero si hubiera quedado por decir algo, por 6 millones de pesos, listo, ahí sí yo hago uso de este botón, del que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, me dice X, sí. Entonces aquí le dice, señor contribuyente, si para cogerse el beneficio de auditoría requiere modificar la casilla 127, diligencia aquí el impuesto. Voy a quedar en 9 millones. Pero mire lo que pasa. Dice, ojo, el valor ingresado es menor al impuesto neto de renta. ¿Desea continuar con este valor? Sí.
pero no le va a servir para nada. ¿Por qué? Porque el impuesto siguen siendo los 74 millones de pesos. ¿Sí? Entonces ahí ya automáticamente quedó en beneficio de auditoría. Ya para terminar, vamos a ver qué se me queda aquí pendiente. Dentro de las donaciones, listo, creo que eso era lo que yo tenía que comentarles. El pago, pues, si la declaración es presentada de manera virtual, la declaración que se genera en el sistema se le va a inactivar la casilla 980. Si la presentación es litográfica y va a diligenciar, va a pagar con la presentación el valor de la casilla 980, pues se mete acá y simplemente diligencia lo que le está generando la 135. Voy a pagar 83.382.000. Y esto va a generarlo así con el recibo, lo lleva al banco y diligencia de una vez esta casilla, entonces presenta y paga. Pero si no tiene todo el dinero para pagar en su momento, pues simplemente no diligencia la 980, puede diligenciar la casilla, el formulario 490 con el valor que usted desee pagar, de tal manera pues que de acuerdo a su presupuesto pues no le genere intereses de mora, o si lo va a pagar ya pues lo paga al 100%. Recordar que si el total a pagar, el valor a pagar es de 41 VTs, es inferior a 41 VTs, se debe pagar en una sola cuota. O sea, si el valor a pagar era 1.489.000, menor de ahí, entonces debe pagarlo con la presentación de la declaración. Listo, Diana, si tiene alguna otra pregunta por ahí. Bueno, por aquí preguntan, si se vende una casa y tiene ganancia ocasional, ¿se puede cruzar con la pérdida ocasional de la venta del carro? Sí. O sea, matemáticamente y el programa le da para eso. Entonces, yo en algunas circunstancias, cuando yo dictaba las charlas en auditorios, les decía que cuando vendan la casa, vendan el carro para poder compensar un poquitico la utilidad en la ganancia ocasional que le genera la venta de la casa. Pero sí, o sea, matemáticamente se puede hacer, porque hay un concepto del estatuto tributario que me habla de la ganancia ocasional neta. Y es eso, es netear con la venta de activos, cruzar las utilidades con las pérdidas que me puede generar la venta de otro activo. Bueno, si realizo, aquí alguien, bueno, si realizo el incremento del patrimonio según la resolución 1763 y no tengo ingresos, Decreto. ¿cómo se justifica ese incremento? A ver, vamos a poner el caso de una ama de casa que el esposo le traspasó todo el inmueble y el inmueble está a nombre de ella, pero ella no tiene ingresos. O sea, es de aquella actividad de la 0081 o la 0082. Entonces, esta persona declara solamente por patrimonio. Entonces, esta persona, si quiere vender su inmueble de aquí a algunos años, pues él puede hacer ajuste del decreto, lo que habla el decreto 1763, ¿no? Y es coger el año de adquisición, multiplicarlo por el factor que está al frente en la tercera columna y ya. Que si la DIAN la requiere, usted venía declarando 200 y ahora ¿por qué me declara 400? Pues mira, aquí está el ejercicio. O sea, para eso está el programa de ayuda. Entonces, cuando usted vaya a declarar su patrimonio aquí, y para esto sirve el programa también, ¿no? Activos fijos de moneda nacional. Entonces dice, bueno, entonces voy a declarar mi casa. Valor declarado en renta 2019. Avalúo, que era mayor al de la venta, 240 millones. ¿Sí? Por ajuste. Entonces, ajuste, artículo 73. ¿Cuánto es el factor? ¿Cuándo lo compró? Lo compré en el 2000. Bueno, entonces por el factor 7.5. Ya. Entonces lo que le dé acá. Entonces coge 240 por 7.5. Ya. 1.800 millones de pesos. Y si eso le vale la casa, pues perfectamente lo puede ajustar así. Pero tendrá que demostrar, ¿no? ¿Cómo hizo para coger de 240 a 1.800 millones de pesos? Bueno, aquí está la respuesta. El decreto me permite, y es que eso no lo dice Jairo Pineda, eso lo dice el decreto. Mire, aquí dice, ahí está la renta de deudores, el decreto 17,
Mira, aquí abajito dice, el mismo decreto, y todos los años se actualiza, el Ministerio de Hacienda lo actualiza. El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de acuerdo con este artículo, ¿sí?, podrá ser tomado como valor patrimonial en la declaración de renta y complementarios del año 2020. Entonces, esta operación que yo hago acá es para determinar el costo fiscal cuando yo vendo el inmueble. Y eso es lo que hace el programa de ayuda. Pero cuando yo no lo vendo, el mismo decreto me dice, el mismo procedimiento utilizado para eso. ¿Listo?